yo creo que no estamos preparados porque no hay una protección social de manera real de los países destino que puedan trabajar con la vulnerabilidad del migrante. Entonces, ¿eso qué hace? Que los, ¿cómo se llama? Que los ciudadanos que pertenecen a ese país rechacen a los migrantes. En el caso de México, que también pues es el tránsito hacia Estados Unidos, de Centroamérica a Estados Unidos, el migrante pasa a sortea muchas penurias, entre ellos, como decía bien Francisca, esta mafia que trafica personas para llegar a otro país donde el migrante supone que va a encontrar trabajo para enviar recursos a su país de origen. Entonces, se fijan que son muchas variables las que intervienen en la migración. Sin embargo, como estamos en países subdesarrollados, se hace más difícil que el migrante llegue a tener condiciones de protección social sus diferentes ciclos de vida, porque no nada más migran personas adultas, también personas jóvenes, niños o ancianos, y que cada uno tiene una necesidad distinta en cuanto a estos procesos de migración. Entonces, yo creo que es un desafío para nuestros países. En el caso de Chile, piensen que después, cuando regresa la democracia, es cuando empiezan a abrirse las fronteras para personas que migraban de diferentes países con fines educativos, con fines de inversión. Y esta segunda oleada de migrantes, en donde ya vemos nacionalidades puntuales que emigran por las condiciones económicas de seguridad a otros países. Y como bien decía esta Francisca, el problema del cambio climático y de la sustentabilidad no nada más hacen que las personas migren de lugares donde tenían todo su sustento de vida a las grandes ciudades a vivir en condiciones paupérrimas. Y lo vemos también de manera interna en los países. O sea, gente que vivía, por decir algo, en el norte y migra a la ciudad con condiciones más desfavorables porque ya no hay cabida, ya no hay, el lugar que le daba cobijo es un lugar de riesgo o que simplemente no hay trabajo. Entonces yo creo que debemos de analizar el fenómeno migratorio desde sus efectos ¿cómo se llama? De fines laborales, de desarrollo social, de estratos sociales, porque también dentro de la migración hay estratificación social, de reproducción demográfica, porque hay países, por ejemplo, donde la natalidad ha disminuido, entonces estos migrantes eh, rápidamente empiezan a contribuir al país con nuevos integrantes, nuevos ciudadanos, y cómo estos son insertados a los grupos sociales. Entonces, creo que el desafío de la migración tiene que ver desde el tema económico, desde el tema demográfico, desde el tema de protección social y el de tratar el desarraigo y la construcción de nuevos hábitos y, y, y ese costo social que, bien lo decía, es invisible. No sé si ya me pasé de tiempo, si voy bien. No, estás ya casi en tu tiempo, tranquila. ¿Quieres terminar ahí, sí. Patricia? ¿Perdón? ¿Quieres terminar ahí? Sí, entonces yo creo que ¿me falta cuánto tiempo? Te quedan 2 minutos Sí, más. voy a
Ya, entonces voy para ir cerrando las ideas. Yo creo que podemos ver la migración desde el costo social del desarraigo, desde la mirada del doble efecto que tiene el trabajo y el flujo de remesas a su país de origen, los costos, ¿cómo se llama? La inserción a la protección social y a migrantes vulnerables que hay una desigualdad y que hay que regular. O sea, yo considero que tenemos que regular a las personas migrantes para de una u otra forma incorporarlos a sistemas contributivos de manera económica y además de protección social. Muy bien. Con eso concluiría. O sea, tenemos grandes tareas. Sí, de todas Gracias. maneras. Gracias a ti, Patricia. Bien, bueno, han quedado varios temas aquí circulando, ¿cierto? Pero quería incorporar al diálogo a Eliana y a Eduardo, y a Nancy también, de Provoca, ¿no? Pero Eliana, que ella es integrante de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, nos diera una mirada, ¿cierto? Y nos contará quién es ella también. No, yo no la conozco más, así que nos cuente quién es, de dónde es, ¿cierto? Y cuál es su trabajo en concreto, ¿cierto? Frente a estos desafíos que se tienen de la migración, porque vemos que son muchos, y quería volver después a Patricia, dejarle la pregunta mientras la elabora y la respuesta, sobre esta estratificación de los migrantes. Eso me pareció interesante de tenerlo en cuenta, porque también hemos visto, ¿cierto?, que entre los mismos migrantes hay rivalidades entre ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor profundizar en eso. Eliana, Hola, buenas tardes a Ok. todos. buenas. Gracias por la invitación. Mm, Bueno, no sé, bueno, comentar. Mi nombre es Eliana Rocha, hago parte en realidad, de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, que a su vez hace parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, ¿no? La Coordinadora es una organización política que lleva aproximadamente 7 años y que en realidad, como el objetivo que tiene es primero establecer que la migración es un derecho humano, no olvidar de que quienes migramos somos humanos de todas maneras y que migrantes somos todos, ¿no? Somos todos, y que la historia del mundo se ha construido a través de la migración, ¿no? No es algo nuevo, no es algo reciente, no es algo que haya pasado hace 10 años o que solo pasa en Chile, ¿no? La historia del mundo se basa en los flujos migratorios de diferentes personas, ¿no? Desde la Coordinadora Nacional de Migrantes lo que hacemos es, en cierta forma, apelar a las diferentes instituciones de que la migración es un derecho humano y que por tal tenemos que ser tratados como personas, ¿no? Nos posicionamos fuertemente ante estas políticas migratorias que son excluyentes, discriminatorias y que hoy en día han calado en un discurso xenófobo, racista y fascista también. Básicamente donde también a medida que pasa el tiempo se agudiza el trato de la migración, ¿no? Específicamente acá en Chile, con el gobierno de Sebastián Piñera entró bueno, de hecho, anoté algo que dijo Patricia, ¿no? El tema de regular a las personas, que es como un poco el discurso que da Piñera, ¿no? Que es que la migración tiene que ser regular y ordenada, y sale cuando entra su gobierno con que la casa se tiene que ordenar y se tiene que regular. Y claro, nosotros apelamos de que finalmente la migración existe y existe desde hace tiempo y está pasando porque son diferentes formas de que los migrantes migramos. Sería genial que todo el mundo pudiera migrar por educación o por mejorar calidades de vida o por mejorar condiciones por una oferta de trabajo, pero en realidad no sucede eso, ¿no? Sucede que lamentablemente se migra porque en el país de origen las condiciones no son las mejores, y no solamente tiene que ver tampoco con un tema económico. Digamos, del país que yo vengo, que es Colombia, mucha migración se da por un conflicto armado que lleva 55 años, ¿no? Y que después de un proceso de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, lo que ha pasado es que se ha agudizado el conflicto armado y se ha agudizado esa violencia. Entonces, a veces no solamente es por la condición económica, sino también por la condición política del país, ¿no? Entonces, eso, para resumir un poco, lo que hacemos como coordinadora es también poner en boga, mantener la movilización de las personas migrantes en defensa de los derechos de nosotros las personas, en un país donde lamentablemente cada vez se agudiza la violencia, y no solamente hacia el migrante. Acá, como decía Francisca, están los migrantes de primera y segunda categoría, pero también sucede con la población chilena, ¿no? Está el ciudadano de primera y segunda categoría y se nota muchísimo.
En lo personal siempre lo planteo que los problemas de la población migrante también es una mirada o un espejo de de los problemas de la población chilena, donde no hay educación gratuita, donde no hay un sistema de salud y un sistema de protección para todos, ¿cierto? Donde la población, donde hay problemas de vivienda bastante fuertes. Entonces, en realidad, lo que sucede con la población migrante es un espejo de lo que los mismos chilenos y chilenas viven, ¿no? Y atraviesan, donde también cada vez aumenta como ese sentimiento de aporofobia, ¿no? Del miedo a la pobreza o de la discriminación hacia el ser pobre. Y se nos marcan discursos más fuertes, como de no eres de aquí, ándate a tu país, Chile para los chilenos, ¿cierto? Marcando un discurso y una línea muy delgada que cae en el fascismo y que a veces también inclusive son discursos que tiene la misma izquierda chilena. Entonces, y que a veces es más difícil de combatir, porque es ese discurso de una línea tan delgada, que caen en actitudes muy nacionalistas y muy fascistas, ¿no? Bueno, mencionar también, no sé cuánto tiempo tengo, pero mencionar que también con los últimos acontecimientos de lo que pasó en Iquique, nosotros como coordinadora nos posicionamos de que el iquiqueño y la quiqueña no es que sea racista, no es que sea xenófobo, para nada, o sea, el chileno y la chilena no es que sea xenófobo ni sea racista, el tema es que está marcado por una pauta comunicacional hegemónica donde establecen un discurso de que la migración es mala, ¿no? De que la migración es mala, de que el pobre es malo. Entonces, y esa pauta hegemónica comunicacional que se ha agudizado también con este gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Donde no solamente ha vulnerado los derechos de la población migrante. En el estallido del 18 de octubre, en adelante, ¿cuánto fue la violación de derechos humanos que hubo hacia cientos de jóvenes en Chile, ¿no? Entonces, como no separar estas dos cosas, ¿no? Que también es bastante importante mencionar, ¿no? Entonces, claro, como que básicamente nos posicionamos en esto, posicionamos que en Iquique fue algo que lamentablemente sucedió y muy triste, pero que creemos que también lo que hizo fue que eh, estalló un problema que se venía agudizando por las políticas migratorias. La política pública que maneja Chile respecto a la migración es una política pública inequívoca, donde cada vez restringe más los derechos, ¿cierto? Esta nueva ley de migración que se da este año, lo que hace es restringir más los derechos de la población migrante y amplía también un marco de vulneración de derechos por un tema de discriminación laboral, un tema de también llegar a esclavitudes modernas hoy en día en el trabajo, ¿cierto? Lo decía bien Francisca, o Patricia creo que era, quien migra irregularmente va a tener condiciones de precariedad, ¿no? Sí o sí va a tener condiciones de precariedad. También mencionar que nosotros como Coordinadora Nacional de Migrantes tratamos de mantener siempre ese discurso de que no hay que mezclar la migración con la delincuencia, porque no sucede así. Esas mafias de droga no se dan solamente por ser migrante. Esas mafias de droga también se dan con los connacionales, ¿no? Entonces hay que separar ese discurso porque ese es el mismo discurso del que se agarra el gobierno para criminalizarnos. Entonces, y porque además sí hay mafias, pero hay mafias de tráfico de personas, que es un tema que no se discute. Claro, están con el discurso de que tienen que arreglar la casa, que tienen que ordenarla, pero no hablan en realidad qué sucede con el tráfico de personas. ¿Y quiénes son los dueños de esas redes de tráfico de personas, ¿no? Que están a boga. ¿Cómo hace para la gente para entrar así como si nada por la noche en el desierto, ¿no? Entonces, como también poder mezclar este tema del tráfico de personas que no lo mencionan, pero hay mafias que se están enriqueciendo con este tráfico de personas. Y lo otro para mencionar era, tenía esos dos puntos. Y lo otro para mencionar también es el tema de no sé, qué pasa con la niñez migrante, ¿no? Justamente, creo que no sé si recuerdan, hace 2 semanas salió la noticia de de miles de haitianos que estaban en frontera con México y Estados Unidos, donde se contabilizaron casi 4.000 carnes chilenos y eran de población haitiana que estaba acá y donde muchos de esos iban con sus hijos migrantes, con sus niños con carnet chileno nacidos en Chile. O sea, que son niños chilenos donde el Estado chileno tampoco fue capaz de cubrir sus necesidades y simplemente se hizo el de la vista gorda. Hace 2 días salió como una prensa, un artículo de prensa donde decía que han desarticulado una banda donde se estaban llevando a los niños haitianos.
O sea, una cosa bastante absurda cuando viene pasando hace mucho rato y donde habían, habían como 5.000 haitianos en frontera de México con Estados Unidos, que era gente que venía de Chile y que sus hijos eran chilenos, ¿no? Entonces también como mencionar el tema de la vulneración de derechos al niño migrante o al niño de hijo de migrante nacido acá en Chile, que también es otro espejo de lo que sucede. ¿Qué sucede con la infancia chilena, no? La infancia chilena está totalmente vulnerada. ¿Qué sucede con los niños y las niñas del Sename? Que también están totalmente vulnerados, ¿no? Entonces, como bueno, eso, estamos en esta cruzada de posicionar de que la migración es un derecho humano, también de posicionar y responsabilizar al gobierno de Chile y específicamente al gobierno de Sebastián Piñera por todo lo que ha sucedido y cómo ha manejado la migración, donde se supone que hace 2 años estamos en un proceso de regularización. Hay personas que llevan 1 año, 2 años esperando sus papeles y que lo que hace es que tú en 1 año, 2 años, sin un carnet no puedes acceder a un buen trabajo, ¿no? Hoy en día, de hecho, con el cierre de fronteras, inclusive han salido los dueños de las grandes viñedos o de los grandes terrenos agrícolas diciendo que hace falta mano de obra, porque era época donde los temporeros venían a trabajar. Entonces, pero claro, también cómo trabajan esos temporeros, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de esos temporeros? Pero entonces queremos posicionar de que la migración no es mala. Es cierto que igual puede traer atrás muchas otras cosas, pero no es mala, es algo que sucede, es algo que con lo que se da el mundo y con lo que el mundo ha avanzado, ¿no? Y que hay un enriquecimiento intercultural ahí también muy fuerte, ¿no? Y bueno, los invitamos igual y las invitamos a no tenerle miedo a lo desconocido, que finalmente más que al migrante es a lo desconocido, ¿no? Sucede inclusive con la misma población interna de este territorio llamado Chile, con la población indígena también, que es como que le da miedo a lo desconocido, entonces es feo, es malo, ¿cierto? Y bueno, también desde una mirada muy anticolonialista y muy latinoamericana, ¿no? O sea, tenemos también este marco de las fronteras creadas hace 200 años, pero Latinoamérica existe hace miles y miles de años, ¿no? Entonces estamos como muy marcados en esas fronteras y también igual el ver la migración de otra forma, ¿no? Creemos que es necesario trabajar en conjunto entre los países y de posicionar y de generar, empezar a trabajar políticas igual como bloque latinoamericano. Un ejemplo que no es que sea el ejemplo a seguir, pero cómo funciona la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es un músculo que entre todos se unen y sacan sus políticas y se alinean. Un poco podría pasar con Latinoamérica. Es imposible que, no sé, ni siquiera los acuerdos de Mercosur se cumplan, ¿no? Si trabajáramos en conjunto, se le puede dar una mirada y de pronto una solución diferente a lo que pasa con la migración, que no solamente está pasando acá en Chile, ¿no? Pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Centroamérica. Entonces, bueno, finalmente todos somos humanos, lo decía bien Francisca también, cómo nos hemos deshumanizado. Es súper difícil ese tema, de cómo nos deshumanizamos y llegamos al hecho de quemarle las pertenencias a una persona, ¿no? O quemar el coche de una guagua, como la imagen que se vio en Iquique, aunque también nos posicionamos en un discurso de que la población chilena no es racista ni xenófoba. Sí pasan algunas cosas, pero se debe también a este discurso hegemónico que nos venden, que nos instauran, ¿no? Eso. Bien, Muchas gracias. bien, Eliana. Bueno, aquí quedó una cosa interesante planteada, ¿cierto? Que yo creo que en algún momento va a profundizar, ¿no? Otra mirada de cuánto tiene de ideológico todo esto de la migración, ¿no? Y de político, ¿no? O sea, cómo la ideología también traspasa, tú lo dijiste, ¿no? Entre izquierda y derecha pues, no, están casi en lo mismo, ¿no? Bien, pues le vamos a dar el espacio a Eduardo. Él también es de movimiento migrante y, no sé, de la acción migrante, quiero decir. Eh, Después de esta conversación, ¿cierto? ¿Qué te provoca, ¿no? Este diálogo, ¿no? Ok, muchas gracias por la invitación. Eh, Creo que es interesante conversar de migración en estos momentos y Cuéntanos primero concuerdo. tú quién eres, Eduardo. Cuéntanos Mira, algo más de yo, ti. yo soy uruguayo, vivo en Chile hace bastantes años, hago parte del Consejo Consultivo de Uruguayos en Chile desde 2006. Este, Soy cofundador de esa instancia, soy cofundador del Movimiento de Acción Migrante y cofundador de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.
que trabajamos, digamos, por los derechos de la migración, desde el movimiento en particular, y desde la red en todos los territorios. Estamos en Iquique, desde Iquique hasta Temuco y Puerto Montt. Digamos, abordamos los temas de la migración desde la migración, la interculturalidad, contra el racismo, y en ¿Se nos fue, Eduardo? ¿Perdimos el audio? Sí, parece que sí, ¿no? Oye, Hernán, ¿cómo estás por ahí tú? Mientras esperamos que Eduardo vuelva. Hola, ¿cómo estás? Bien, tú ¿Me escuchas? cuéntanos. Sí, muy bien. Cuéntanos Ya, tú quién eres y por qué estás acá. sí, mira, de partida yo soy Oscar. Ah, Soy Oscar de Aparece la... Hernán. Sí, sí, está con el nombre de Hernán porque estoy ocupando justamente su móvil, su teléfono móvil. Yo soy Eduardo, volvemos el, después volvemos contigo, ¿ya? Ok. yo Vamos a... soy ¿Por de qué? la radio, o sea, disculpen, del programa Radio para la Suma. Ah, ya. Sí, Así que, recuerdo. sí, así que, bueno, mi nombre es Oscar, no soy Hernán, debo hacer esa aclaración. Estaba escuchando atentamente las intervenciones de los que me antecedieron. Yo tengo la impresión de que el chileno no es una persona ni xenófoba ni racista, pero es altamente clasista. Porque en realidad, por ejemplo, si llega un venezolano, no es se hace la distinción, por ejemplo, entre el venezolano que tiene dinero y el venezolano que no lo tiene. Del peruano, el peruano que tiene dinero, el peruano que no lo tiene. Digamos, frente a eso, ¿Aló? ¿Me están escuchando, no? Sí, sí. Ah, ya. Frente a eso, una de las cosas que me preocupan, por ejemplo, o sea, las personas que migran a Chile saben que Chile es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. De hecho, los índices de Gini, ¿verdad?, suelen superar los 0,5 puntos. Y lamentablemente en los últimos gobiernos de derecha se ha incrementado la desigualdad en nuestro país, no solamente la desigualdad económica, sino que también la desigualdad social. Y frente a eso tengo la consulta aquí a los especialistas. ¿Cuál es la realidad frente al migrante pobre, al migrante? Porque, por ejemplo, supongamos la invitación que hizo Piñera la última vez que fue a Cúcuta. Supongo que los primeros que tuvieron la oportunidad de salir de Venezuela fueron los que tenían recursos, por lo tanto fueron bien recibidos. Pero en esta segunda olita, donde se acrecentó la crisis allá en Venezuela, ¿verdad? Vienen otros migrantes venezolanos, pero ya con otro estatus social, digamos, ya con mayores carencias, sobre todo la carencia económica. La pregunta es, ellos llegan a un país donde tienen situaciones para salir adelante mejores, peores o iguales de las que vivieron en su país de origen. Y una vez que llegan acá, toman a Chile como un país digamos, para establecerse, o realmente lo toman como un trampolín, como por ejemplo para ir a otro lugar no sé, eh, eh, de mejores condiciones sociales. Le pregunto, no sé, a Eugenia Dos Santos. Genial. Sí, El micrófono. Ahí. sí. Bueno, primero, Hernán, ¿cómo estás? Hernán, no, Oscar, ¿cómo Oscar. estás? Muy Bueno, nosotros estamos delante de estamos hoy día delante de como eu posso dizer, uma revelação, não? Porque o que tu colocas, não, a partir do discurso de Eliana, é que el inmigrante pobre, ou la profobia, é o que existe em Chile, não é certo? La aversión al pobre. E isso não passa só em Chile, isso passa na grande maioria dos países.
esta reflexión que nosotros estamos haciendo pasa en mi país también, ¿no? Porque quizás sea menor. Ahora, en el Brasil de Bolsonaro, nosotros tenemos peores índices, ¿no? O mayores índices de esa versión. Ahora, yo creo que los gobiernos, ellos tienen un discurso que, como nosotros hemos visto hoy en Chile, un discurso que va de encuentro a decir, no, nosotros acá vamos a recibir los inmigrantes, vamos a intentar integrarlos, pero en la práctica eso no se da. Yo creo que está muy claro en lo que dice Eliana, que es una persona que está ahí trabajando. En mi caso, que soy inmigrante y vine para acá con una visa a estudiar, es diferente, ¿no? Pero en el supermercado, cuando yo estoy comprando mis cositas y con esa cara que tengo, aparecerá, porque ahí no están diciendo, no está en mi cara que yo soy una profesora universitaria, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo, con tus palabras. Yo creo que ese clasismo es fruto del colonialismo. Por outro lado, quando tu dizes, bueno, Piñera foi para allá, não? A Calcuta, a Calcuta se chama, não? Cúcuta. Cúcuta, sí. Claro, Piñera foi para allá a dizer com que, dizendo que estava em contra, não, desse governo desastroso de Maduro, a dizer a los imigrantes que entrassem, que inclusive havia uma visa, Eliana e Eduardo me podem dizer, havia uma visa que era uma visa de paz democrática e que essas responsabilidade democrática, que essas pessoas podiam chegar. Pero há também um discurso por parte do Estado para agradar a direita, para agradar la derecha en el caso de que el gobierno es de derecha, porque si fuera de izquierda, yo no sé tampoco si ellos hubieran solucionado el tema, porque no es un tema de gobiernos de derecha o de izquierda, es un tema de Estado. Es un Estado que tiene que crear una... Y ahí, bueno, ahí don Eduardo me levanta la mano y voy a dejar para él y Alejandro, yo creo que ya, sí. Don Eduardo, diga. No, yo creo que... Hola, sí, bueno. Yo creo que es importantísimo entender de que estos comportamientos, que evidentemente no son de la sociedad chilena, pero sí están inyectados en la sociedad chilena por intereses de políticos, intereses económicos, intereses de dominación. Son los estados, ojo, que la aporofobia que se le dice, que es un poco ahistórica, yo no estoy muy de acuerdo con el término, aunque que entiendo el sentido que se le quiere dar cuando se dice que es el temor al pobre, porque es cierto que acá hay extranjeros inmigrantes, y el migrante tiene esa condición, pero hay un racismo que surge de la colonia y que se desarrolla y que lo vemos hasta hoy fomentado por los sectores dominantes. Y esto incluso lo que pasó en Iquique lo vemos claramente. En Iquique, que es una situación en el norte del país, donde hace 2 años que con la implementación de la política de Piñera, particularmente hay políticos que están exacerbando el racismo en la población, ese racismo que surge cuando el Estado-Nación se quiere hacer diferente al resto y se quiere ser monolítico, blanco y europeo frente a una realidad que desconoce a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas concretamente, que desconoce el tráfico de esclavos que hubo en la época, y eso se proyecta hasta hoy de alguna forma, y se ve claramente en los discursos en torno a la migración. ¿Qué pasó en Iquique? En Iquique hace 2 años que se está con un discurso de odio, de crítica al migrante que llega por el norte, que es el migrante pobre, entre comillas,
que no viene por los aeropuertos, que no trae capital, y ese discurso se exacerba constantemente y se llega a la situación que se llega. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que los medios de comunicación o de dominación, como dicen algunos, no perciben y no muestran? Y es una enorme solidaridad de la gente de Iquique con respecto a estas personas que han sido violentadas, o del resto del país y de las organizaciones, no solo migrantes, sino del pueblo en general con respecto a esta situación. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta también, con respecto a esto, que lo que pasó y que sufrimos y que es violento y es humillante para las personas, pero además es inconcebible para Chile la imagen que dio Chile en el mundo, tiene que ver con eso ese racismo que viene desde la colonia, y también tiene que ver con una política que desde el 2018 en adelante generó irregularidad sistémica para el país, para los migrantes, que no le sirve al país, que no le sirve a los migrantes, que le sirve a quien emplea de manera irresponsable y utiliza el trabajo precario de la migración, que es lo que se ha generado enormemente como nunca en estos últimos 30 años, y a su vez generan condiciones, generan una idea falsa, que es la idea de que la migración se controla en las fronteras, que es la misma idea que tiene Estados Unidos, y que teniendo 44 millones de migrantes en el país, tiene 11 millones de migrantes irregulares. Pero esto es funcional. Cuando se decía que ahora no hay mano de obra para trabajos temporarios en el campo, no se dice de que han salido una cantidad enorme de personas migrantes, concretamente población haitiana, pero expulsada por el racismo y expulsada por la exclusión que las políticas migratorias han tenido en este país, para la población haitiana y para toda la migración en general. Y cuando hablamos de migración, nosotros hablamos de migración con el estigma de la racialización, con el estigma que las políticas, digamos, desde el Estado se han generado. Entonces, viendo a futuro, sabiendo que los fenómenos migratorios son fenómenos que la humanidad los ha tenido desde siempre y que han contribuido a la historia de la humanidad, el desafío, incluso el desafío para un continente como el continente americano, en donde la migración que viene son vecinos, son, puedes decir, hasta conciudadanos de esta región, el gran desafío es que la migración intrarregional que está se pueda regular, pero regular ¿de qué forma? Regular por parte de los países a partir de asumir la realidad, de que ella existe y que es posible generar políticas que permitan respetar los derechos humanos de las personas que migran, y respetando los derechos humanos de las personas que migran, crecer crecer los países y crecer la región. Los países que mejor han resuelto el tema migratorio han sido quienes han tenido políticas que son más inclusivas respecto a la migración, y que han tenido muchísimo más migración que la que ha recibido Chile, concretamente de parte de Venezuela. Chile no es el país, como se presenta, de que tiene mayor atracción de venezolanos en la región. Si vemos la cantidad de venezolanos en Colombia
con la cantidad de venezolanos que hay en Perú. Entonces, ese sobredimensionamiento es sumamente importante, porque siempre los sectores que han sido sectores dominantes, porque les sirve tener esa situación de migración irregular al interior del país, siempre se estigmatiza, los flujos migratorios siempre se estigmatiza cuando no son de volúmenes importantes. En la región no hay crisis migratoria, en la región no se han llegado a los niveles migratorios que tienen otros países de la OCDE. Lo que hay en la migración, y particularmente en Chile, es una crisis de la política migratoria que no dan respuesta ni en el presente ni a futuro de los flujos que se generan. Entonces, se busca por parte del gobierno, del sector dominante, tomar políticas que son utilitarias, y son utilitarias a ciertos sectores de la sociedad, no al conjunto de la sociedad. Y se están utilizando, además, en este contexto, y en el caso de Piñera ya lo hizo en el periodo preelectoral anterior, la utilización de la migración como una herramienta política para generar, para captar votos de algunos sectores a los cuales primero se le inyectó el miedo de que la migración era una amenaza a su trabajo, negando una realidad que es cómo las economías se dinamizan, crecen y se adaptan, generándole ese miedo, y tratar de presentarse como el que resuelve el problema, negándole la entrada a la gente, y tratar de captar algún voto con eso. Eso es una estrategia, la Trump, que desgraciadamente genera mucho daño al país, porque todos estos discursos racistas, xenófobos, que vienen desde el poder, tienen un impacto en la población que es mucho más largo que el que nos imaginamos, y hacen mucho daño a la cohesión social. Por acá me quedo. Muy bien, Eduardo. Oye, bueno, pensando en todo lo que se ha dicho, ¿no? Yo creo que indudablemente el tema ideológico es el que traspasa, ¿no? Si uno revisa no solamente América Latina, pueden mirar Europa, ¿no? Estados Unidos también con Donald Trump, ¿cierto? Con estos discursos de alguna manera que han anti-inmigración, ¿cierto? Pasa el tema, y espero que no lo resuelva tampoco, como decíamos, tampoco lo resuelve la izquierda. O sea, aquí no es, tal como estoy Eduardo muy bien, es un tema de Estado, y los Estados, en el caso chileno, por ejemplo, a propósito que tú hablabas del colonialismo, que también es importante, porque nosotros somos mestizos los chilenos, no somos una raza pura y menos aria, ¿no? Entonces, el tema del mestizaje es un punto. Pero yo creo que esto se reforzó con el modelo económico que Chile vivió, ¿no? Desde la dictadura hacia adelante, ¿ya? Ese es un tema también a tenerlo en cuenta, de que desde ahí hacia adelante, claro, por el desarrollo económico, que ya sabemos, ¿cierto?, que favoreció a un mínimo sector, ¿cierto?, desfavoreciendo a la mayoría de la sociedad chilena, y que explotó, ¿cierto?, hace 2 años atrás, en el 2019, eso por un lado, pero generó y vendió, vamos a decir, un discurso donde los chilenos, para todos, todo era posible tenerlo, ¿cierto? Pero como dice un historiador chileno famoso, Gabriel Salazar, dice que seguimos viviendo como cuando los chilenos vivían con los migrantes en la salitrera, en la cual siempre ellos vivieron endeudados, ¿no es cierto? Nosotros vivimos endeudados ya con la tarjeta de crédito, ellos vivían endeudados en la pulpería, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Que se generó una imagen mental de que los chilenos podíamos tener todo lo que nosotros quisiéramos, pero a corto andar nos dimos cuenta que eso no era posible, a no ser que te endeudaran. Y se generó otra imagen también, que yo creo que también es bueno tenerla en cuenta, que era mirar hacia el extranjero. Chile siempre ha estado mirando a Estados Unidos o a Europa,
desde los tiempos de la colonia. Los edificios, muchos de los edificios que están en Chile están hechos por europeos. Entonces, esa imagen de alguna manera generó en Chile, ¿cierto? No mirar a los vecinos, sino que mirar a Europa o a Estados Unidos. Siempre quisimos parecernos, y por eso ustedes en Santiago encuentran, hay lugares que más bien parece estar en Estados Unidos o en Europa que en algún país de la región. ¿Se fijan? Entonces yo creo que también eso influyó en nuestro imaginario colectivo chileno que tiene este arraigo, como te dice, de racismo, de anti-inmigrantes, ¿cierto? No podemos reconocer al que tiene oscura, ¿no? Sino que más bien nos cae muy simpático la tez blanca y el pelo rubio. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es un tema. Pero la pregunta que les quiero Hernán dejar... tiene la mano levantada. ¿Verdad? Ya, perfecto. Quiero dejarle la pregunta ahí. Bueno, ¿cómo ven ustedes que se puede resolver esto? Porque esto no es fácil de resolver. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué hacer? ¿No? En los minutos que nos van quedando, demos alguna idea, cosa que... ¿Por dónde partir también? ¿No? ¿Por dónde partir? Porque no tampoco podemos rechazar a uno de un lado y rechazarlos del otro lado, sino que cómo en conjunto, como sociedad, buscamos resolverlo, ¿no? Hernán. Oscar, quiero decir Oscar. Sorry. Ahora sí que no encontraba el botón. Voy a bajar la manito primero, bajar la mano y eso. Bueno, también quería consultar a los especialistas ahí que nos estuvieron instruyendo al comienzo de este conversatorio. Aquí en Chile ocurrieron dos fenómenos que para mí son interesantes de analizar. El primero de ellos, justamente, fue una frase icónica del presidente Piñera también, justamente en el contexto cuando viaja, no sé si fue específicamente cuando viajó a Cúcuta, pero se mandó la frase célebre de que Chile era un oasis. Antes de viajar, el día antes. Antes de viajar, ya. Pero no importa. Lo interesante es que después de esa frase le explota el estallido social, así que debe haber sido justamente cerca del mes de octubre del año 2019. Pero también fue conocido a nivel por lo menos latinoamericano, sino a nivel mundial, el fenómeno este de la Convención Constituyente justamente a través a raíz de la crisis. Ha cambiado mucho la percepción del migrante con esta, digamos, noticia o con este acontecimiento de la Convención Constituyente. ¿Cómo se ve Chile desde afuera? Con respecto al fenómeno de la migración, pregunto a los especialistas. Eliana. Eliana o Patricia. No, es que en realidad... dale, Patricia. No, a ver, dejen de decirles que por curioso que parezca, los medios de comunicación internacionales visualizan o no algún fenómeno. En el caso de Chile, para México, es casi el tema no se toca. Chile sigue siendo como el ejemplo de crecimiento económico y el país a emular, y todo lo del estallido social y todos estos problemas migratorios son invisibles. O sea, a menos que tú te pongas a buscarlos o a investigar, a nivel de comunicación masiva, les puedo decir que son invisibles. Y cambiando un poquito de tema, la palabra regular, el proceso migratorio, es básicamente para que haya una integración del migrante a los sistemas de protección social, porque yo considero que la protección social para los migrantes es fundamental y el regularla puede ser de manera... De hecho, la protección social se vuelve contributiva y entonces ya el nacional no va a sentir que le están quitando recursos, ¿sí? ¿Me explico? A eso me refería con la regulación del proceso migratorio, para que haya una regulación y una protección a los derechos humanos.
de manera real, porque cuando no existe esta regulación, de verdad que el abuso para migración no regulada, por decirlo de una forma, es el abuso y las condiciones de trabajo pueden llegar a la esclavitud, como el caso de este señor Errázuriz, que tenía casi en proceso, en situación de esclavitud hace un par de años atrás, que se descubrió a unos migrantes trabajando en su fundo. A eso me refería puntualmente cuando Giovanna me habló de regular. ¿A qué me refería a esto? Gracias. Bien. Julio levantó la mano, está por ahí, bienvenido, no lo habíamos visto. Julio del sur, creo, ¿cierto? ¿Está por allá usted todavía? Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, muy bien, dale. Ya, sí, del sur, de acá de la tierra natal de Violeta Parra y de Los Ángeles Negros, San Carlos. San Carlos, buenas longanizas por ahí, dice, ¿no? Las Las mejores. mejores, las Las mejores. Bueno, me presento, mi nombre es Julio Sánchez. Intento participar en un programa que se llama La Ruleta Musical, para los que no saben. Intento hacer algo, finalmente nunca resulta nada. Pero quería aportar desde mi vista, de la vista común. Ustedes son todos especialistas, hay profesores también de profesión, pero quería hacer algunos alcances del tipo que deambula común y silvestre por la calle diariamente. En el caso de Patricia, que yo la escuché hablar, yo tuve la suerte de conocer México, y efectivamente Chile es el modelo a seguir. Con las personas que yo me relacioné, estuve en una capacitación en Beckman Coulter, en México, y efectivamente es cierto eso. En México sí también me llamó mucho la atención el tema de que los supermercados ocupaban a los abuelitos, a los viejitos, para poder hacer las empaquetaduras de los ¿cuánto se llama? De los víveres que uno compra. Entonces, ahí me explicó mucho, las personas, porque hablé con ellas directamente y me dijeron que el sistema social que ellos tenían se acabó la plata y no hay ayuda del Estado. Eso por un lado. Estuve en Brasil también, en las instalaciones de Siemens. La gente brasileña, yo en lo personal me sentí con mucha inseguridad porque me escuchaban hablar y toda la gente me miraba. Entonces me sentía inseguro. Sí, también trabajan en el aseo los abuelitos, justamente. Pero a lo menos acá los abuelitos les dan una pensión de gracia. ¿Cuánto que se llama? Me sentí muy inseguro porque incluso cuando tomaba un taxi, los taxistas, distintos taxistas, nos decían que teníamos que transitar con las ventanas cerradas, porque en algún momento llegaba un motorista, nos apuntaba y nos fuimos. Ahora, con el tema de los migrantes en Iquique, yo estaba mirando un poco unos datos para no hablar tan al voleo. Las personas que desarrollaron esta actitud, digamos, reprochable, condenable y todos los apelativos que ustedes quieran poner, no representa a Chile, no representa a Chile en lo absoluto. O sea, Iquique tiene una población cerca de 200.000 personas. Las personas que estuvieron en Iquique haciendo esta manifestación, no superaban las 1.000 personas. Entonces estábamos hablando de un 0,00 y algo de la población. Yo creo que está mal en masificar, digamos, la postura de un chileno, en decir, oye, los chilenos somos así o somos asá. Estamos hablando de una población del 0,01%, con suerte. Y por otro lado también, Eugenia sí tocó el tema, yo creo que es condenable, y no lo escuché hablar, pero es condenable Maduro. O sea, yo creo que hay que partir por ahí. Maduro es nefasto lo que este tipo está haciendo. O sea, la migración se ve bastante venezolano. Yo tengo unos vecinos venezolanos, les he preguntado a ellos cómo se han sentido, cómo lograron
digamos, adaptarse a las condiciones del país, y ellos me dicen que Chile es un país súper acogedor, a lo menos acá en el sur. En el sur, en el norte no he tenido si bien es cierto, yo viajo en todo el país, pero acá la experiencia directa de una persona que llegó con una hija, ahora tiene 3 hijos más chilenos, la experiencia de él en el en vivo es muy buena la percepción de él, y tengo compañeros de trabajo y también que son extranjeros. En lo personal nunca he visto o he mirado el clasismo con los migrantes de categoría A o categoría B. Desde mi punto de vista son todos iguales y muchos vienen a aportar, o sea, muchísimos vienen a aportar. Llegan tremendos profesionales. Entonces, yo creo que es injusto estar masificando, diciendo, oye, los chilenos son así, los chilenos son así. No, yo creo que no. Esa es mi mirada de todo lo que he escuchado, y agradezco el espacio y que me permitan No, escuchar está a bien. estos tremendos monstruos de conocimientos que están presentes acá. Muy bien, Julio. No creo que seamos tan monstruos, pero bueno, oye, yo Yo sí quería, quería comentar algo. dime, Eliana, dime. Bueno, primero posicionarme que no soy especialista. Mi área de educación no es la migración, el tema es que me identifico como un cuerpo migrante en Chile, ¿no? De hecho, mi área es el tema ambiental, soy más como del área ambiental y funcionaria municipal, hace muchos años acá en Chile. Pero en realidad no soy una especialista. Sí, como organización, creemos que hay que desacademizar los discursos y los temas, ¿no? A veces lo ponemos como en un tema muy academicista, muy técnico, y a veces es difícil llegar a otros espacios porque a veces como que nos quedamos muy enclausados en la parte de la academia, ¿no? Y sucede mucho, y sucede con todos los temas, en realidad no solo sucede con el tema de la migración, sucede con todos los temas, pero también tenemos que recordar que hay mucha gente que hay de a pie. O sea, a lo mejor tal vez nosotros tenemos opción o privilegio de haber accedido a otro nivel de conocimiento o a otro nivel de redes o haber sido acogidos por otras redes que nos dieron como, no sé, nos dieron apertura, ¿sí? Digamos, yo sin haber conocido la Coordinadora Nacional de Migrantes hace 7 años, no tendría ni sabría la mitad de lo que conozco ahora, ¿no? Una coordinadora que siempre ha posicionado el tema del acceso a los derechos, el conocer que como migrantes también tenemos derecho a derechos, porque pasa una cosa muy loca, y es que hay gente que llega aquí que no participa en nada porque dice que es donde tiene trabajo, que es donde come, y donde automáticamente como individuo simplemente se anulan sus derechos, ¿no? Entonces va a un CESFAN, va a un centro de salud y lo tratan mal y es como, no, pero yo no voy a reclamar porque decir, aquí trabajo. Entonces, y eso también es cierto, y eso en realidad sucede mucho más con la población que no tiene acceso a información, ¿no? Y no somos nosotros, a lo mejor de los que estamos acá, no somos a lo mejor ninguno ni ninguna de las que estamos acá, que sí tenemos acceso a información, ¿no? Entonces también mencionar eso, lo digo porque, bueno, en realidad mi colectivo base es la Secretaría de Mujeres Inmigrantes y nos sucede mucho, nosotras como Secretaría de Mujeres Inmigrantes somos todas mujeres jóvenes, profesionales, y vamos a espacios donde llegamos con mujeres que no les podemos hablar de feminismo, no les podemos hablar de aborto, cuando son mujeres que aquí tienen trabajos precarios para mandarles de comer a sus hijos. Entonces, uno como le va a hablar a una mujer dominicana que tiene un trabajo precario, hablando de que los dominicanos de por sí están en un margen de irregularidad súper fuerte, porque los dominicanos fue la primera nacionalidad que el gobierno de Chile le puso visa consular, ¿no? Entonces, que igual también muestra lo que decía Francisca, que es un tema no de si es de derecha o izquierda, sino es un tema de Estado y un racismo que viene de la colonia, porque a los países que tienen alta población negra son los que tienen las visas consulares, ¿no? Entonces, claro, no sé, lo digo en mi experiencia propia, una mujer dominicana que tiene a sus hijos en Dominica y que no los puede ir a ver porque no tiene papeles para salir de este país, no le podemos hablar de aborto, ¿sí? Un tema que a lo mejor para nosotros es ya más que asimilado. Entonces, como primero mencionar eso, ¿no? El tema de también como un poco la pregunta que hacía Oscar de cómo avanzamos,
primero, educarnos entre todos, ¿no? En voz a voz, educarnos con los niños, educarnos entre las organizaciones, nosotros como población migrante, hacer parte de las organizaciones chilenas, ¿cierto? Integrarnos con lo que sucede en Chile. Digamos, el proceso del estallido fue muy hermoso porque también mucha gente extranjera salió porque era un tema como de que se estaba discutiendo la dignidad, de que estaban disparando a los chicos que salían a protestar, ¿no? Entonces también como creo que, claro, una parte es lo que tienen que hacer los estados, porque sí o sí los estados tienen que dar respuesta, pero otra parte es lo que hacemos las organizaciones, o lo que hace la academia, ¿cierto? O lo que hace la sociedad civil, que es cómo logra integrar a la población migrante y a la población migrante más vulnerada además. Cómo se logra trabajar con la población migrante más vulnerada, ¿no? Donde en realidad sí o sí tiene que haber un tema de educación, porque lo que les digo, de verdad, a veces es inaudito, es increíble escuchar gente que no reclama por sus derechos porque cree que acá, como Chile, le están haciendo un favor de darle trabajo, ¿no? Y esa es la parte que inclusive a veces duele más, más que inclusive que en el supermercado no te traten bien, sino que uno mismo se niegue los derechos. Entonces, eso, y bueno, nosotros desde la organización que hacemos parte, simplemente estamos en la movilización, tratamos de, en la medida de lo posible, brindar asistencia jurídica, en realidad a veces nos toca, creo que Eduardo lo sabe, nos toca asumir roles que no nos corresponden como organizaciones, porque, no sé, el tema con Iquique, mucha gente que salió de Iquique que no tenía dónde llegar, que no tenía alimento, y nosotros como organizaciones salir a cubrir esos espacios, ¿no? Que juntando dinero, que juntando dónde quedarse, que haciendo redes, y que eso en realidad son cosas que le corresponde al Estado responder, ¿cierto? Les corresponde a los Estados responder y ver, y en algún momento tendrán que sentarse a generar una mesa de trabajo en conjunto respecto a la migración. Eso, mencionar como eso, también como nosotros, los diferentes actores que estamos acá, somos capaces de llegar a otros espacios donde está la población más vulnerable. Muy bien. Gracias. Eliana, te adelantaste porque yo te iba a hacer un juego, le iba a proponer que ustedes con un micrófono en el frente, le iba a decir yo, pero corre para todos los demás, ¿no? O les iba a proponer que le iba a otorgar el cargo por un día, ¿cierto?, de presidente, cosa que ustedes, ¿por dónde comenzarían? Si tuvieran ese ¿Esa es la cargo, pregunta? ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué es en breve, ¿no? Unos tips, ¿no? ¿Por dónde comenzarían ustedes si tuvieran la posibilidad de... Eliana ya dio varias, ¿no? No se las copien, ¿sí? En mi caso, yo creo que primero hay que reconocer la situación y desde ese estado que se dice inclusivo, ¿no? Reconocer que el tema de la migración no es una temática de delincuentes, es una temática de personas. Entonces, Julio dice, aquí en el sur, yo no veo esta mirada a los inmigrantes. Yo vengo de un país violento, sí. Yo vengo de un país en el cual, sí, si tú entras en un taxi, es posible que te asalten. Y es posible también en Chile que pase. Pero no podemos... esse exitismo, não? Aqui em Chile não passa isso, aqui em Chile não passa isso, chegou a migração e isso aumentou. O tema da violência é um tema mundial e os governos, os líderes, eles têm que reconhecer que a globalização e o neoliberalismo não produziu nada bueno. E a migração é fruto disso. Obviamente, na região, temos um tema, que é o tema de Venezuela, que é um tema político, que não vamos a solucionar rechaçando a los venezuelanos, discriminando a los venezuelanos, e nós, para solucionar o tema, temos que ter um Estado mais inclusivo. E eu não creio, sinceramente, não quero ser catastrófica, que a temática migratória é solucionada solamente com uma mirada desde a gente na calle. Há muitas pessoas que sofrem, não? E que têm como diz Eliana, não sabe que é ser imigrante. Eu tenho direito a ser imigrante. E se é um direito meu estar acá e ter uma proteção social, sim. Pero aqui há temáticas que são muito mais profundas e creio que, bueno, o próximo governo em Chile, creio que há que reconhecer que temos um problema, principalmente no norte, e Julio,
¿Dónde está Julio? Julio, en el norte el problema se agranda. ¿Por qué? Porque las fronteras están ahí, ¿no? Entonces entra mucho más personas, pero la gente que está entrando no es que son delincuentes. Obviamente hay temática de narcotráfico, hay un montón de temáticas, pero esa generalización yo creo que es lo que, bueno, como dice Eliana y Eduardo, que son las personas que están trabajando en la realidad, ¿no? más inmediata del inmigrante, que ellos puedan decir que en realidad criminalizar la migración es lo que hacen todos los gobiernos para que ellos puedan tener un discurso de solución. Y la solución de ellos es expulsar, eliminar. Y eso es fascismo. Muy bien. Vamos a Eh, darle el pase a Patricia. Patricia, ¿Está? estaba levantando Listo. la mano. Muy bien. Así, déjenme quitar mi mano. Bueno, ahora la quito después de que hable. Bueno, considero que, como bien lo decía Eugenia, debe haber una política de Estado. La política económica neoliberal refuerza condiciones sociales lamentables, como caso de Iquique o en Europa, el que ahora, hace un par de días, en Europa, una balsa de migrantes fue literalmente rechazada para que se devolviera al mar. Entonces, estas políticas de Estado deben ser inclusivas, donde efectivamente se protejan los derechos humanos y haya protección social. Y algo puntual. A mí me pasó algo muy lamentable en Chile. Tomé un taxi a las 11 de la noche, y perdonen que sea autorreferente, pero para Carlos, y le dije al taxista, iban a dar las 11 de la noche, que se fuera por una calle en lugar de la otra. Entonces se molestó muchísimo y le dije, no, por ahí no, le dije que por esta. Entonces dio la vuelta por donde yo le dije y me empieza a decir, bájate, peruana de mierda, que no sé cuánto. Me asusté, era una calle transitada. Le pagué, y cuando le pagué, el tipo me dio un golpe en la cadera y ni siquiera cerré la puerta, se fue con la puerta abierta. Desde ese minuto yo dejé de tomar taxi, tomo Uber. ¿Por qué? Porque vi mi seguridad amenazada por decirle al taxista que se fuera por una calle y no por la que él había decidido. Entonces, otro desafío muy importante tiene que ver con lo social, con estos cambios demográficos y esta inclusión, en donde los medios de comunicación sí alentan o no una mirada hacia el migrante. Entonces, con eso yo quiero concluir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y a ti por la participación. Vamos por Oscar y después seguimos con Eduardo, que tiene sus Muchas manitos gracias. levantadas. Y esto es lo último que quisiera, Sí, estamos terminando digamos, también, ¿eh? Estamos concluyendo. sí, someter a discusión. Uno de los actores que uno esperaría que fuera relevante en estos temas de la migración, sobre todo por lo que ocurrió en nuestro país en el régimen militar, fue la participación de la Iglesia, que en su momento, ¿verdad?, tenía la Vicaría de la Solidaridad, que fue un actor relevante en ese momento, ¿verdad?, sobre las situaciones de injusticia. Y este problema de migración también conlleva una situación también de injusticia. La pregunta es, ¿las iglesias son un actor relevante en este momento en los temas migratorios? Las distintas iglesias de los países, ¿verdad?, se coordinan como para generar estas instancias para mitigar los fenómenos migratorios, les pregunto. Muchas gracias. Yo lo único que sé, por responder algo, es que al menos en Chile, o sea, la iglesia como episcopado no hay nada, pero sí sé que los jesuitas tienen una organización en la cual ellos están apoyando a los migrantes, al menos en Chile. En otros países no lo sé, pero no es como iglesia chilena como tal, ¿no? Bueno, ya sabemos por qué también, ¿no? Su moralidad está bastante deteriorada
Entonces, pero tiene que los jesuitas sí tienen un movimiento, tienen una organización de apoyo a los migrantes y que está anclada precisamente en el norte. Tienen oficinas en Santiago también, pero en el norte también están funcionando. Eso podría. Eduardo. Bueno, yo creo que, digamos, proyectando para futuro, no quedándonos acá un poco, que es Justamente. lo que nos interesa, hay que partir de la base que la humanidad somos todos, y que siendo así, y que hay una sola raza humana, hay una sola raza en el mundo, y Eso. a partir de eso, el futuro que se presenta, no voy a hablar de políticas migratorias con respecto a acá, porque considero de que, digamos, el próximo gobierno va a tener que rectificar la política que se ha llevado a cabo, y a su vez va a tener muchísimo trabajo, porque también parte de la política ha sido no hacer cosas, y hay demasiadas cosas, hay demasiadas visas en trámite, hay demasiada no respuesta a las personas, hay demasiada precariedad generada como nunca en 30 años, y eso es tarea de un próximo gobierno. Pero entonces, a partir de eso, también se necesita una política de interculturalidad, y también tener en cuenta que la migración no es un gasto, incluso la migración irregular. Y para esto un dato: nada más que gastando 90.000 pesos en comer per cápita y vestirse por persona, la migración genera $1 millón en IVA al día, y paga todos los gastos en salud, educación, que genera la migración. Y esto es una cuenta sencilla que se hizo hace cuestión de 1 año y medio. Y por otro lado, medio punto del Producto Bruto Interno lo genera la migración en el país. Esto tomando datos utilitarios, esos que no se tienen que usar, porque cuando se habla de derechos, acá y en el mundo, cualquier persona tiene derechos y viaja con sus derechos, no los pierde porque atraviese una frontera, o porque salga de una frontera, o porque atraviese otra. Entonces yo creo que ver el futuro con esa óptica, nosotros, las organizaciones migrantes, tanto la coordinadora como nosotros, estamos tratando de que en la Convención Constitucional se tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de respaldo de derechos. Yo creo que lo que se está construyendo a partir de lo que fue el 19 de octubre del 2017, y a partir de lo que votó el pueblo en los constituyentes, hay un desafío importante, y lo que venga va a ser mejor. ¿Por qué? Porque lo que es mejor para los migrantes también es mejor para el pueblo chileno. No es casual que las políticas con que se maneja la situación al interior del país se reflejan también en las personas que migran. Y por otro lado, porque también vamos a tener que hacer que la política migratoria de Chile se incorpore y contribuya, junto con las otras políticas migratorias de la región, a una región mucho más fuerte, más potente, con más músculo. Estamos en un mundo que aisladamente los países no son nada. Estamos en un mundo en donde una multinacional tiene más fuerza que un país entero con respecto a capitales. Entonces la forma va por otro lado, y yo creo que en eso, y después una cosa que es fundamental: el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes es el mejor negocio, hasta económico, que pueden tener los países. ¿Por qué? Porque una persona que se puede realizar, que tiene su derecho reconocido, va a producir mejor, va a generar mucho más socialmente para el país en muchos aspectos. Y yo creo que hay que aprender de eso, porque estamos cambiando de época, ya se está agotando una forma, un sistema mundo que nos hizo mucho daño a todos.
Gracias. Muy bien. Bien, pues queridos amigos, bueno, estamos concluyendo este encuentro, ha sido enriquecedor, sabemos que hay muchos temas más que se podrían tocar, ¿cierto? Que han quedado fuera, pero la idea era generar, ¿cierto? Este espacio de conversación, de conocernos, ¿cierto? Frente a una temática tan importante hoy día, ¿cierto? Como el tema de la migración. Y hay un concepto que me quedó dando vuelta ahí, que creo que hay que recuperar ese concepto, ¿no? En nuestro vocabulario, como el tema intercultural, ¿no? La interculturalidad es un concepto muy valioso que nos va a permitir de alguna manera, ¿cierto? Enfrentar estas problemáticas. Sabemos que hay tareas por hacer. Bueno, y los movimientos que están, como digo yo, en la trinchera, ¿no? Como Eduardo, como Eliana, bueno, seguir animándolos para que sigan ahí, ¿no? Trabajando. Sabemos que es duro, y bueno, y nosotros les colaboraremos de donde estamos también en nuestros ámbitos, a lo mejor desde la academia, con a Francisca, ¿cierto? Patricia, yo mismo, ¿no? Hernán, bueno, y Julio también. Bueno, y no queda más que agradecerle a nombre de la Fundación Voces de la Araucaria y la Radio Voces de la Araucaria también, ¿cierto? Por esta participación de usted y su aporte. Así que, Francisca, no sé si tú quieres agregar algo también como parte de este grupo. Agradecer a todos e todas e todos que estiveram acá. Para nós outros de la Fundación, seguir trabalhando em trayendo novas temáticas que são relevantes para a sociedade chilena e mundial. Então, se Eduardo, o senhor Eduardo Carroça, Patrícia Salas, Oscar, Hugo, aí en las transmisiones, y toda la gente que nos está escuchando, mandarles un abrazo. Vamos a seguir. Eliana Rocha, muy interesante su trabajo. Muchísimas gracias por ir. Estamos a disposición de ustedes cuando necesiten algo, como Fundación y como Radio Voces de Araucaria, para apoyarlos y ayudarlos en ese trabajo. Un abrazo a México, ahí Patricia, y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. No te vayas, quédate ¿Sí? ahí. Quiero consultarte algo, pero por interno. Ok, Ya, no hay ya. problema. Así que bien, pues gusto a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, que Chao, estén muy chao. bien, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, que les vaya muy bien, buen fin de semana. Buen fin de Igualmente. semana. Chao, Gracias, chao. igual. Patricia, Sí, aquí ando. ¿tú estás en México ahora? Esto lo Sí, puede estoy en escuchar Ciudad de México. lo puede escuchar ¿está grabando el Hugo todavía o no? Está gravando. A não ser que yo te mando el WhatsApp de Patricia. Ah, Y terminamos. Sí. Oye, quisiera contactarme contigo por eso. Ya, ok. Ah, claro. ¿Te envío? Francisca, si es Sí, posible, mandar yo le envío, Ah, le envío. número. Chao, chao. Que estén muy Gracias. bien. Chao. Chao. Chao, hasta Chao. luego. Que estén bien.